a finales de los 90 y estrenada a principios de los 2000. O sea que va viendo todo como capas, ¿no?, diferentes, en donde las experiencias se van modificando, los contextos históricos, sociales, económicos son distintos. Quizás el económico es el que más se mantiene porque justamente hablamos siempre de crisis, ¿no?, de crisis económicas. Así lo habla en ese Buenos Aires de 1920, y que estos personajes están atravesados por una crisis económica, como también estuvimos atravesados en la década del 2000 y como también estamos atravesados ahora. O sea que podría decir que esa es la constante, pero influye fundamentalmente sobre la historia y sobre el comportamiento de estos personajes, porque el hecho de atravesar crisis económicas, problemas laborales, falta de dinero, hace que bueno, uno saque a veces lo peor de uno, lo mejor de uno. O sea, son situaciones extremas, límites, y donde aparece siempre esta cuestión de, por ejemplo, la explotación de los cuerpos como una salida laboral, económica, como una entrada de dinero posible cuando ya no quedan más herramientas que el propio cuerpo. Y en ese sentido, siempre el cuerpo de las mujeres ha sido, digamos, el sometido, la víctima, digamos, del patriarcado, de el capitalismo, digamos, ¿no? Y de aquellos varones que por tener privilegios, al ser por sus masculinidades mismas, digamos, y por toda una cultura que hace que esto sea así, son un poco un poco no, son los explotadores, digamos, que en este caso, a través de la historia de este fotógrafo, que bueno, hace dentro de su arte, que seguramente por ahí era un gran artista como fotógrafo, pero que se ve obligado ahora a mantenerse sacando fotos entre eróticas y pornográficas a este personaje de la Madonita, y donde entra a jugar el segundo personaje, que es el que interpreto, que es Basilio, que es un vendedor, un comerciante que va con su valija por los peores lugares de Buenos Aires a vender aquellas fotos, digamos, a esta comunidad de hombres solos, de inmigrantes, de personas que seguramente esas fotografías son como su panacea, ¿no? Como dice el texto, su aliciente, es su forma de calentar su cama, su morbo, digamos. O sea que bueno, todo habla de un sistema de corrupciones, un poco también naif de alguna manera, pero donde, vuelvo a decirlo, la víctima de todo esto es una mujer que evidentemente ya estaba condenada desde el momento del nacimiento, digamos, ¿no? A seguramente a ser víctima de esta explotación o sexual o de imagen, ¿no? Donde seguramente su deseo no cuenta, o sea, no tiene lugar, simplemente por ser mujer, por ser, bueno, nada, de alguna manera estar predispuesta y sometida a ese contexto. Y que en esto que vos decís, no es solo 1920, sino que hay toda una historia de la humanidad en relación, ¿no?, a esta situación, y que quizás en estos últimos años, y gracias a movimientos feministas, los movimientos de las mujeres, en los cuales empezaron a alzar su voz, a reclamar por sus derechos, el contexto sea otro. Por eso, digamos, se resignifica la Madonita del 2003, que fue estrenada, al 2023, donde hay una mirada en donde no es políticamente correcto, digamos, lo que sucede, hay una mirada crítica, por eso adquiere una dimensión en la cual estamos exponiendo aquello que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres en relación a este texto, ¿no? O sea, que seguramente cuando se estrenó hace 20 años atrás, no había una mirada tan crítica sobre esto, ¿no? Como que también estaba naturalizado, digamos, los varones ocupan este espacio, las mujeres este otro. Bueno, yo creo que con las producciones artísticas en líneas generales testimonian una época determinada y uno después las va resignificando de acuerdo a cómo son las corrientes de pensamiento del momento, ¿no?
Tal qué cual. sé yo, está lleno de ejemplos la historia del arte o la historia del teatro, de obras que uno podría asignar en su momento como condición normal y hoy un día uno las ve o las disfruta pero asignándole otra mirada, Así ¿no? Qué es. sé yo, el Otelo de Shakespeare, por ir a un ejemplo extremo, ¿no? Sí, y concretamente, por ejemplo, en esa época las mujeres no tenían posibilidad de actuar, o sea que los personajes femeninos estaban interpretados por varones que hacían Claro. los personajes femeninos, con lo cual ya desde el vamos había como una imposibilidad, digamos, de que la mujer tuviera protagonismo. Claro, otra cosa que me gustó fue como volverme a encontrar con un lenguaje porteño, ya redimido, ¿no? ¿Qué pasa con el público joven? Porque se maneja un lunfardo que era muy común en Buenos Aires, que hoy un poco se ha desperdigado, ¿no? Porque viste que el lunfardo es una lengua como viva, se va transformando con las generaciones. Sí, Aparte, perdóname, no, hay por favor. en el rol de inmigrante de ustedes también hay una intencionalidad en la tonalidad de la voz que era muy típica de una época que hoy ya no se habla así, digamos. Claro. Es otra la música. Bueno, yo creo que los espectadores en general se identifican con aquellos lugares en los cuales se pueden ver, ¿no? A sí mismos. Entonces hay mucho público más grande, como vos decís, digamos, que puede disfrutarlo desde otro lugar. Y el público joven, digamos, quizás tenga esta mirada ahora como más crítica en relación a los vínculos y cómo se van tejiendo, digamos, este maltrato a la mujer que quizás poblaciones más grandes les cueste más por esta cuestión de la deconstrucción, digamos, que tanto está en boga ahora, porque hemos sido criados en otro tiempo donde de pronto no había conciencia de esa explotación, digamos, incluso en los medios, en el arte, digo, en la publicidad, en los programas de televisión, digamos, todo eso aparecía y uno se reía, ¿no? De ver a la vedette medio desnuda, que el cómico hiciera chistes sobre su cuerpo, digo, ¿no? Que siempre hubiera algo sexual en el medio, digamos, como, bueno, las mujeres todas estaban disponibles para, ¿no? Determinadas cuestiones. Entonces creo que el público joven, en todo caso, por ahí lo que más observa es eso. Y ese lenguaje que vos al que te referís es como un mundo a descubrir, digamos. Y lo que sí importa es tener clara la intención, digamos, porque por más que usemos palabras que incluso hay ahora como cierta vuelta, ¿no? A jugar un poco con esa cosa vintage de hablar o decir algunas palabras un poco así históricas, como esto de decir tirifilo, pulastrón, digamos, ¿no? Estas palabras que por ahí no se entiende claramente, ¿no? O sea, no voy a decir algo que tenga que ver con el momento actual, pero sí se entiende la intención. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y me gustaría que nos cuentes un poco sobre la construcción de estos personajes, ¿no? Bueno, a ver, nosotros, la Madonita llega a nosotros hace un par de años con un compañero que fue el que inició de alguna manera el proyecto, que fue Rubén Parisi. Él se contactó conmigo, allá habíamos hecho en La Madonita solamente el primer acto, yo tenía noción de ese primer acto, cuando después terminé de leer toda la obra vi que era mucho más fuerte de lo que aparecía en ese primer acto. Después por cuestiones personales Rubén no pudo continuar, pero y así fue que llegó Fito Pérez y Natalia. Bueno, los tres estuvimos desde el principio y la construcción del personaje fue a partir de, bueno, elaborar el texto y empezar a tener clara aquellas intenciones que movían a los personajes. O sea, creo que no hay ni buenos ni malos dentro de la obra, pero obviamente en la historia sí se va tejiendo aquellas cuestiones que responden al interés de cada personaje. Por lo menos creo que es una buena forma de trabajar un personaje desde la actuación, o sea, defenderlo. O sea, por ejemplo, mi personaje, que es un tipo violento, pero que al mismo tiempo es un tipo abandonado por su mujer, que no puede ver a su hija, que digamos que todo el tiempo está lidiando con estas situaciones de, bueno, de piringundines, para hablar con una palabra de estas que decís.
Es un tipo muy básico y elemental y que tiene su cultura y se crió de esa manera y que entiende que eso es el amor y lo que entiende que eso es, seguramente por ahí hoy sería un varón que habría que deconstruir, digamos, como para poder... Pero en ese momento es lo que puede, lo que le sale y lo hace de corazón y sinceramente. Ahora, ¿es un tipo violento? Sí, es un tipo violento, sí, claro. O sea, eso no tiene discusión. Y como Hertz, el personaje que hace Fito, también es un tipo que está enamorado de su Madonita, digamos, seguramente, pero que al mismo tiempo usufructúa, saca rédito, digamos, de esa situación. Y es bueno o es malo, por eso sí, seguramente una mirada externa puede decir sí, es un especulador, digamos, ¿no? Pero nosotros como actores tenemos que defender eso porque es lo que hace que se haga interesante el personaje, ¿no? Bueno, pero eso también nos pasa un poco en la vida a todos, ¿no? Ajá. Tenemos acciones o comportamientos que son buenos o malos y también depende cómo afecte al entorno o al otro, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Porque la bondad o la maldad no es solo lo que uno realiza, sino también cómo repercute en el otro. Así es, y bueno, básicamente es esto, o sea, todos somos un poco también en función de los otros. Claro. Y esto también sucede en la Madonita. Claro, tal cual. Te voy a proponer, Darío, un pequeño recreo. Vamos a hacerle un homenaje a Papo. No podemos atravesar este día sin hablar de Papo. Después vamos a ir a una agenda que nos está esperando una nota por teléfono y ya después vamos a retomar la conversación con vos. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1950, nacía el guitarrista, cantante y compositor de rock argentino Norberto Aníbal Napolitano, Papo. Sí. Miembro de grupos importantes en el desarrollo del rock nacional, como Los Abuelos de la Nada y Los Gatos. Allá por el 71 formó Papos Blues. En el 77 Aero Blues, que es una de las bandas que por ahí hay muy memoriosos del rock nacional, las reconocemos. Y luego de esas formaciones viajó a Gran Bretaña, donde entró en contacto con el punk y la New Wave. En los 80, ya de vuelta en nuestro país, creó Riff, uno de los grupos más representativos del rock nacional de los 80. Ya una década después tocó con ambas bandas, las más clásicas de él, Papos Blues y Riff, de manera simultánea. Falleció en febrero del 2005 manejando su Harley Davidson. Tenía 54 años y vamos a disfrutarlo tocando en vivo. Papo, querido, que sea rock. RH Positivo, con la comunicación en las venas. Tu lugar de expresión y comunicación. Nadie mejor para pintar el fin de semana que Colores Primarios. Agenda cultural, música, teatros, exposiciones y actividades en talleres. Mientras continuamos disfrutando de la música de Aretha Franklin, presentábamos los cortes de este disco al principio del programa, les quiero contar que un sábado por mes dictamos acá en Radio Hermes, en la Casa Museo Roberto Duarte, un curso de acuarela. Está dictado por Adriana Morales Gordon. El próximo taller es mañana, sábado 11 de marzo. La duración del curso es de 4 horas. Comienza a las 15 horas y se extiende hasta las 19. Entre los asistentes se sortean productos de Seurat. Este curso, les recuerdo, se realiza acá en Radio Hermes, en la Casa Museo Roberto Duarte, Presidente Luisa Espeña 2059 de Cava. Estamos entre Avenida Caseros y Rondó, a una cuadra del Hospital Británico. Por consultas e informes, por aranceles y contenidos del curso,
nos pueden llamar al 11 40 44 0103 o al 11 56 47 2346. También pueden escribir al correo arq-23morales @hotmail.com o a radiohermesweb@gmail.com. Por consultas e informes por aranceles y contenidos del curso, taller de radio y locución que se dicta los lunes de 19 a 20 horas en el espacio cultural del Club Oeste Caballito y los miércoles de 19 a 20 horas las prácticas se realizan aquí en el estudio de Radio Hermes. Este curso está dictado por quien les habla, Pablo Duarte, yo soy locutor nacional, mi número de matrícula es 7375. Informes al 11 40 80 2501 o al correo cluboeste@hotmail.com. El Club Oeste Caballito está en Avenida José María Moreno 446. Están desarrollando un montón de actividades culturales. No solo se está dictando el taller de radio y locución, también se está dictando talleres de teatro, talleres de canto y talleres de artes plásticas. Se está sosteniendo y manteniendo la actividad deportiva del club, pero se está generando toda una actividad cultural y participativa de compromiso con todo el barrio. Así que les recomiendo que se acerquen porque es muy lindo, muy familiar y siempre apoyar actividades culturales es lo más sano que nos puede pasar. Música en Escena y el Teatro Empire presentan la temporada musical 2023. En 2021, Música en Escena fue la primera compañía en estrenar una producción de ópera en pandemia. Este hecho la convirtió en un espacio de referencia al igual que el mítico Teatro Empire, destacándose por su calidad artística y humana. Para coronar dicho año, la ópera Dido y Eneas, realizado por esta compañía y en este teatro, fue seleccionada por el canal Alegro TV, transformándose en el éxito de la ópera independiente de toda Latinoamérica. Este año, Música en Escena está cumpliendo 20 años como compañía de ópera independiente y con motivo de tal celebración lanza, junto al Teatro Empire, esta temporada musical que les estoy comentando, dejando en claro su compromiso por la difusión de la lírica y de la cultura en nuestro país y en el mundo. Es importante resaltar que la maestra Silvana D'Onofrio ha sido la única mujer en Argentina en sostener la ópera independiente durante estos 20 años ininterrumpidos en un ambiente donde el cupo femenino no era tema de agenda. Es por esto que celebramos con alegría su labor en el marco del 8M, celebrado días pasados, como ejemplo de profesionalismo y disciplina. Esta temporada 2023, la compañía Música en Escena presenta su programación anual junto a la programación musical del Teatro Empire con un abono de ópera, vayan tomando nota, un ciclo de música de cámara, tardes de música en el foyer que se realiza 2 domingos por mes, un ciclo de ópera en versión de concierto titulado Ópera en el Foyer. Para todo esto se va a contar con artistas invitados de primerísimo nivel y destacadas figuras de la lírica como Elisa Calvo, Enrique Folger, Laura Rizzo, Omar Carrión, Marina Torres, María Luján Mirabelli, Germán Polón, Claudio Rotela, Daniela Prado, Lidisy Robinson, Montserrat Maldonado, Mayrín Rodríguez, Leonardo Esteves, Juan Cueto, entre otras personalidades del mundo de la lírica. Todo esto bajo la dirección general de Antonio Leiva y la coordinación musical de la maestra Silvana D'Onofrio.
El ciclo de ópera en el foyer comienza mañana sábado 11 de marzo a las 17 horas con Asías y Galatea de Friedrich Georg Händel en versión al piano. El sábado 18 de marzo a las 20 horas, Noches porteñas en guitarras con la compañía Increyendo Quarter. El domingo 19 de marzo a las 18 horas, Las Voces del Teatro Empire, con la presentación de la Orquesta Académica de Jóvenes Talentos de Música en Escena y Teatro Empire. A partir del próximo mes vuelve algo que es espectacular que ha realizado el Teatro Empire, que es Buenos Aires-Berlín, una noche de cabaret ligeramente demencial. Y el abono de ópera comprende estos títulos a partir de mayo del corriente año, que están, por supuesto, Dido y Eneas, de Henry Purcell, Caballería Rusticana, de Pietro Mascagni, La Voz Humana, de Franz Poulenc, y Norma, de Vincenzo Bellini. Y les quiero recordar que Antonio Leiva es uno de los actores fundadores de la lección de anatomía y que actualmente la estaba poniendo en el teatro en la Avenida Corrientes y ahora también vuelve al Teatro Empire. Bueno, hablábamos de todo este ciclo musical que va a estar presentando el Teatro Empire y Música en Escena, y vamos a cerrar con un número de las óperas que ellos van a poner en escena. Vamos a ver un número muy divertido titulado Happy Happy, pertenece al cuerpo de ópera de Acis and Galantea de Georg Friedrich Händel. Está interpretado por el Collegium Marianum, los solistas del Collegium Marianum, y teatro de títeres. Es muy interesante. Está interpretado por el Collegium Marianum. Happy, 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 happy,
Con el compromiso de abastecer al mercado con un producto que satisfaga las demandas y necesidades más exigentes del mundo artístico, la firma Seurat ha logrado desarrollar una amplia gama de productos que se destacan por su excelencia y versatilidad. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Atiende tus consultas en el mail ventas@seurat.com.ar. Música. El arte de combinar la sensibilidad con las emociones. Con este canto del atardecer, perteneciente al disco La ignota razón de una esfera, le doy la bienvenida al pianista y compositor Julio Mazziotti, que se presentará en nuestra ciudad en el marco de su gira internacional 2023 para presentar su música original para piano. El concierto será en el Hall de Honor del Palacio Paz el próximo 16 de marzo a las 20 horas. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer poder charlar con vos y disfrutar de tu música. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerte. No sé si estoy con un poquito de dificultad para escucharlos. No sé si yo me escucho bien. Sí, acá te escuchamos perfecto. Ah, bueno, entonces si soy yo no hay problema. Te entiendo, nada más que tengo un poquito de dificultad. Y recién el piano también lo escuchaba un poquito raro. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que se escuche bien ahí. Y bueno, y como te decía, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa y de poder, comentar, invitar un poco a la gente y comentar estas novedades que vengo trayendo en esta gira 2023 y que que desde hace tiempo que vengo tocando en diferentes ciudades del mundo, pero bueno, como dice el refrán,
cuesta ser profeta en la propia tierra, así que para mí es un desafío siempre tocar ahí en la capital de nuestro país, en esta bellísima y magnífica ciudad que es Buenos Aires, ¿no? Ujú. Así que bueno, eso, muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. No, al contrario, vos sos natural de Mendoza. De Mendoza, sí, de pura cepa, como se dice. Sí, yo nací en Mendoza y bueno, he vivido prácticamente toda mi vida en Mendoza y como te decía recién, bueno, sí, mi vida profesional básicamente la he desarrollado en Europa. Claro. Básicamente. Pero bueno, como te digo, siempre, ya hace muchos años ya de esto, y siempre está ahí como la materia pendiente, no solamente de Buenos Aires, sino también de los países de Sudamérica, ¿no? Que ya desde hace un par de años también empecé como a girar un poco más, centrándome en los países latinoamericanos también, como es el caso de México, de Bolivia, de Chile, Argentina, por supuesto, mi querida Argentina. Así que, bueno, Paraguay, ahora tenemos también Paraguay, y bueno, y algunas cosas de las que hace tiempo que hago en Europa, pero hacerlo por estos pagos, ¿no? Que bueno, me parece que es la obligación también un poco de nosotros los artistas de poder devolver de alguna manera lo que el país nos dio, ¿no? Tal cual. En algún momento. Contanos cómo va a estar integrado el repertorio del Palacio Paz. Mira, el repertorio básicamente yo estoy presentando mi 10º disco solista, mi 9º disco solista y mi 10º disco en total, que se llama La ignota razón de una esfera. Este es un disco que he presentado ya en Francia, en España, en Polonia y en Italia. Y ahora, bueno, esto lo comencé, este es el último disco que estoy presentando, digamos, con esta gira que empezó a mediados del año pasado en estos países que te acabo de nombrar. Y ahora, bueno, antes de volver otra vez a Europa para seguir con la gira, paso por Buenos Aires y voy a presentarlo aquí. Básicamente, como te digo, es el disco nuevo, pero también voy a hacer un repaso por mis anteriores composiciones de mis anteriores discos, que son 9, como te decía. Así que voy a hacer una selección cuidada de estos temas que más le gustó a la gente o que más recuerdos gratos me traen, y los voy a revivir en esa noche ahí en el Palacio Paz. También, siempre centrado en que es música original, música de mi autoría, son composiciones propias, y al igual que todos mis discos. Y bueno, ese es el compromiso que yo llevo desde hace años de poder difundir mi propia música y ponerla siempre al servicio de los conciertos, de las películas, de lo que sea, ¿no? Pero siempre centrado en la composición propia. Contanos cómo es el proceso creativo musical tuyo. ¿Qué es lo que te lleva y qué es lo que te inspira a componer la música que haces? Mirá, yo muchas veces digo que mi música está llena de vivencias y mucho de filosofía también, porque a mí me gusta mucho indagar un poco en la naturaleza humana, ¿no? Sobre todo en las percepciones, en cómo percibimos la vida, cómo influyen nuestras diferentes culturas para percibir la realidad, nuestras diferentes ideas, porque bueno, esto te lo puedo poner como ejemplo básicamente en cualquier ámbito de la vida, ya sea hasta en las noticias, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es que según la ideología o las ideas o la cultura que tengamos, una misma realidad la podemos percibir de diferentes maneras. Creo que esto todos podemos coincidir en que por eso mismo que un mismo hecho, una persona lo interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otra. Tal cual. Esto básicamente es lo que yo reflejo en mi música. Mi música no tiene letra, es solo música. Y yo lo que invito siempre a la persona que lo escucha es a encontrarse con su propio mundo interior. Esto me refiero a que yo tiro un título y un estado de ánimo como decías vos, en mi proceso creativo,
pero no significa que esa sea la única verdad o la única emoción que transmite esa música. No, seguro, Porque seguro. lo que sucede en los conciertos es eso, ¿no? Es que la gente, al no tener letra, conecta perfectamente con sus propias historias. Entonces, por eso yo digo que está muy empapada de lo que puede ser las vivencias propias humanas y la filosofía también, ¿no? Las preguntas que nos hacemos siempre desde siempre, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, por eso mis títulos también en los discos. Mi anterior disco se llama El desvelo de los ilustrados, este se llama La ignota razón de una esfera. Bueno, está La llave de la próxima puerta, El amo de las hadas. Bueno, hay un montón de títulos sugerentes que justamente invitan a eso, ¿no? A tener, no es el típico concierto de música clásica que puedes ir a ver y puedes ir a escuchar una obra que ya te gusta o la conoces. Esto es otra cosa, es una vivencia un poco más introspectiva, más participativa también, porque como te digo, el público es protagonista absoluto de este concierto también, claro. por sus vivencias, sus sentimientos y sus percepciones. Bueno, eso es muy interesante, por eso yo siempre digo que la música es el arte de combinar las emociones, no los sonidos, Así, ¿no? Porque pasa esto tal que cual. decís vos, el compositor hace su música con un espíritu y el que la recibe en sus oídos la internaliza de acuerdo a esto que hablabas vos, ¿no? A sus vivencias y a sus emociones. Es como cuando uno mira una obra de arte, el cuadro termina de cerrar con la mirada del espectador. Con el teatro pasa lo mismo. Absolutamente, Pablo, absolutamente es así, estamos de acuerdo al 100%. Y Que el hecho artístico lo cierra justamente el espectador, si no, no hay hecho artístico. Es como ese famoso concepto de si el árbol cae en el medio de un desierto y si hace ruido, y si no lo escucha nadie, si hace ruido o no hace ruido, ¿no? claro. Es un poco eso, por eso es tan importante el feedback con el público y bueno, y la presencia del público. Sin la presencia del público nosotros estamos medio como sin ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Decime, Julio, y cuando vos te sentás a componer al piano, escribís sobre una mesa, empezás y terminás, ¿cómo es este trabajo tuyo de la composición? Que a mí me interesa mucho eso. Ajá. Sí, bueno, te cuento. Yo digamos, empiezo a crear, sobre todo en los viajes. Yo he tenido la posibilidad de viajar mucho por el mundo, y para mí ya los viajes son como mi fuente de inspiración, ¿no? Porque en los viajes yo tengo la oportunidad de leer, de observar, de tener tiempos muertos en los aeropuertos, de tener de estar en presencia de nuevos mundos, nuevos paisajes. Ahí empiezo yo, esa es la esencia de mi proceso creativo. Luego, cuando yo ya tengo como una idea, es como si fuese un escritor, ¿no? Que empieza una idea, pero básicamente observando el mundo, y en una hoja en blanco. Mi hoja en blanco es el piano. Yo cuando ya tengo este proceso, esta idea, me siento al piano. Yo cada mañana, por supuesto, lo primero que hago después de tomar mi café, me desayuno, inmediatamente me voy al piano. Pase lo que pase, ¿no? Siempre, esa es como mi rutina. Y en hay veces que bueno, aparecen estas ideas, esta inspiración, digamos, y empiezo a darle forma ahí, no en el papel, sino en el piano. El papel para mí es el último paso en el proceso, el último. Es cuando ya tengo que ir a registrar la obra con una partitura y bueno, entonces la escribo. Pero si no, si por mí fuera no necesitaría ni siquiera escribir. Todo lo toco de memoria, no necesito partitura ni papel ni nada de eso. Claro. Y bueno, y a veces las composiciones suelen ser algunas muy rápidas, que empiezan y terminan prácticamente en un día, y otras me llevan más tiempo de empezar yo como que me sintonizo con algo que está más allá de mí mismo, empiezo a escuchar esa idea y la empiezo a desarrollar en el piano. Entonces eso lleva muchas correcciones, mucho ensayo, porque después empiezo como a ensayar o a estudiar mi propia creación y a corregir, ¿no? Ese proceso a veces dura muchos días, a veces pueden ser semanas, pero sí siempre estoy como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que agarrarte laburando. Así que ese es
poquito mi proceso creativo. Claro. Bueno, Julio, yo te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado, porque sabemos que estás apretadísimo, porque se te viene el concierto encima, así que te agradezco este tiempo para charlar con nosotros y dar a conocer tu arte a nuestra audiencia. Desearte lo mejor para esta presentación, que vamos a recordar que va a ser el próximo 16 de marzo a las 20 horas en el Hall de Honor del Palacio Paz. Así es, Pablo. No, al contrario, totalmente. El agradecido soy yo y bueno, te mando un abrazo muy muy grande, te felicito por el programa y bueno, y te agradezco en mi nombre y en nombre de todos los artistas independientes, que nos cuesta mucho el tema de la difusión sobre todo, así que para mí que me brindes este espacio es valiosísimo, estoy muy agradecido. Estás invitado por supuesto al concierto. Y bueno, las entradas es muy fácil, solamente ponen en mi canal de YouTube o en mis páginas oficiales, estoy en todas las redes sociales con el nombre de Julio Mazziotti, y si no, voy a cometer, no quiero, digamos, no desde la absoluta humildad te digo, pero si no recuerdan mi apellido es Julio Mazziotti, es italiano, pueden poner pianistas famosos y el mismo Google ya manda Julio Mazziotti, lo van a recordar ahí. Y de ahí, bueno, pueden adquirir las entradas en entradaweb.com. Y bueno, y eso, están invitados, no me gustaría que dejaran de ir y bueno, y colmar ese bellísimo Palacio Paz para compartir juntos una noche que mi compromiso es que sea una noche inolvidable para los que estén ahí. Así va a ser. Y vos sabés que empezamos la nota escuchando este corte de La ignota razón de una esfera, que es Canto del atardecer, y vamos a cerrar con algo que a mí me encantó, que no es un tema tuyo, sino que es una interpretación que a mí me resultó maravillosa del Libertango del maestro Astor Piazzolla. Mira, sí, de vez en cuando me doy algunos gustos de eso. También si quieres, ahí también los invito a alguna versión que hay de Alfonsina y el mar, muy bonita, sí, o sea, muy diferente, un poquito diferente. Pero bueno, sí, de vez en cuando me doy el gusto. Yo soy autor, pero me doy el gusto de pasear por estos grandísimos autores argentinos también. No, perdón, yo soy Darío Cerantes y estaba escuchando la nota. Estoy acá en el estudio junto a Pablo y quería, porque bueno, yo googleé, porque no sé dónde quedaba el Palacio Paz. Entiendo que es Avenida Santa Fe y Maipú, claro, el Círculo Militar. Perfecto. Claro, exactamente. Ahí en frente al Palacio, al Parque San Martín. A la Plaza de San Martín. La esquina de Santa Fe y Florida ahí, ¿no? Así que es muy fácil de llegar. Perfecto. Si vas directamente por Florida o por Santa Fe, ahí cuando convergen estas dos avenidas, hay un gran palacio ahí, es impresionante. Yo que conozco muchos palacios de Europa, te digo que esto está a la altura de cualquier capital del mundo, ¿eh? Es un palacio digno de ir a conocer, por si no lo conocen. Bueno, muy bien. Sí, tremendo, es tremendo. Julio, un abrazo grande y lo mejor, y espero poder estrecharte en un abrazo el jueves 16. Ojalá, Pablo, ojalá, sería un gusto conocerte ahí personalmente y estar ahí contigo después del concierto. Un abrazo, vamos a disfrutar de tu música interpretando el Libertango de Piazzolla. Gracias, abrazo grande para todos. Hasta luego. Gracias.
Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Tu lugar de expresión y comunicación. Tramo final del programa por el día de hoy de Colores Primarios, y ahora sí, retomamos la charla con quien hoy nos visita. Les recuerdo, por si recién acaban de entrar, estoy en compañía de Darío Serantes, integrante del elenco de La Madonita. Este es un grotesco criollo con la dramaturgia de Mauricio Cartún. Está dirigido por Malena Miramontes Boin. Se pone en escena los domingos a las 19:30 horas en el complejo teatral Ítaca, Humahuaca 4027, y el elenco se completa con Natalia Pascale y Fito Pérez. Así es. Hablábamos de recién con la entrevista anterior con Julio Mazzotti, Sí. cómo el hecho artístico se completa con el espectador, Absolutamente. ¿no? Y yo pensaba en todos los realizadores y productores culturales, cómo deben haber, porque uno lo puede hablar, pero hay que estar en la piel, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Todo este proceso de la cuarentena que atravesamos con el COVID, donde se perdió ese contacto, no solamente del productor cultural, del público que gusta de los espectáculos de arte, también perdió ese contacto, porque el streaming o bueno, los artilugios tecnológicos que de alguna manera nos rescataron, porque nos permitieron seguir comunicados, no reemplazan ese contacto de piel y de emoción que uno tiene, ¿no? Tal cual. Bueno, en ese sentido, en nuestra historia de haber justamente proyectado la Madonita, fuimos también víctimas de todo ese proceso, porque empezamos a trabajar en el 2019 este texto, con lo cual nos agarró todos estos pormenores a los que te referís de la pandemia y de ensayar por Zoom y de encontrarnos, y que de pronto otra vez empezaban las restricciones y había que cortar los ensayos presenciales y volver a esto, y así estuvimos todo el 2020, el 2021, hasta que recién en el 2022 pudimos estrenar. O sea que fueron 2 años y medio de todo este proceso, digamos, que por momentos generaba mucha angustia, mucha parálisis, mucha desazón de saber qué iba a pasar en el futuro en relación, no solo al proyecto de La Madonita, sino con la vida misma, porque mucha gente además perdió su vida durante todo ese proceso. Pero lo interesante de esto es cómo de alguna u otra forma uno siempre genera algún resquicio, alguna endija donde poder seguir adelante, sea como sea, digamos, ¿no? Esto, digamos, también me parece para rescatar, porque eso nos sostuvo, porque si no hubiera habido nada, hubiera sido tremendo. Y eso gracias a que durante todo ese tiempo pudimos sostenerlo de alguna manera, algunos meses más, otros meses menos, también nos llevó a poder estrenar en Ítaca, que vos te referías a ese espacio, que es un espacio maravilloso, que fue creado durante la pandemia también, porque digamos toda la obra en construcción se hizo durante esos años, y se inauguró sobre el fin del 2021, con lo cual es un espacio nuevo, que se le puso mucho, no solo en cuanto a infraestructura, sino a la pasión y al amor por el teatro, que cuenta con 2 salas, y con un amor y una predisposición de atender al público y que la gente se sienta realmente cómoda dentro del espacio. Uno se siente así, se siente cómodo en el espacio. Darío, ¿por qué el teatro? El teatro empezó hace mucho, empezó cuando yo era adolescente y me acompaña y me sostiene en esto que te decía también, incluso hace que uno se mantenga y se sostenga en la vida y con ganas y con proyectos. Es el motor, digamos, ¿no? Más allá de que uno tenga otros trabajos y que haya tenido otros procesos también de aprendizaje, el teatro ha estado
todo el tiempo en todas sus dimensiones, ya sea en la actuación, en la dirección y en la docencia, porque trabajé en todas esas líneas y realmente no concibo este paso por la vida sin el teatro. ¿Y quiénes marcaron este camino? Bueno, muchos maestros, la verdad que muchos maestros y muchas personas. Ahora yo rescataría el trabajo que venimos haciendo con Malena Miramontes Boim, que es nuestra directora, que es una chica muy joven, egresada de la UNA, y que realmente invita todo ese entusiasmo, esa energía. Yo auguro para ella un futuro en el teatro realmente muy bueno, excelente, porque tiene mucha claridad y realmente uno se mantiene joven trabajando con gente joven, ¿no? Bueno, sos joven vos también. Bueno, ya no tanto. Claro. ¿Qué has hecho en teatro que te gustaría volver a hacer y qué no has hecho que deseas hacer? Bueno, a ver, uno de los grandes autores que realmente me generó muchísimo placer fue Ricardo Monti. Tuve la suerte de hacer Visita, que es una obra de él que realmente me dio muchas satisfacciones. Y siempre pienso que aquello que me entusiasma es lo que está por venir. Nosotros ahora estamos por reestrenar también en Ítaca una obra de una autora española que se llama Laila Ripoll, que se llama Atrabilis, cuando estemos más tranquilas, ese es el subtítulo, que vamos a estar también en la misma sala de Ítaca los sábados a las 18 horas. Y estoy empezando a trabajar un texto de Jean-Luc Lagarce, que es un autor francés, que también me apasiona mucho, que quizás este año vea la luz también ese espectáculo. O sea que siempre con ganas y con proyectos por delante, ¿no? Eso es lo que me apasiona. ¿Cómo salís y entras de tus personajes para no perderte en el medio? No, bueno, en general me gusta mucho la composición, me gusta mucho generar esos personajes y me entusiasma cuando los personajes son bastante alejados a mí, como en el caso de Basilio de la Madonita. Basilio tiene todo lo que yo siempre he despreciado de las masculinidades, digamos, ¿no? Ese machismo, ese sentido de la violencia, de conseguir las cosas por la fuerza, de no poder ver a los otros, digamos, en el caso de las mujeres, hasta de entrar en duda de si existe la mujer o no. Entonces me interesa eso, me interesa sacar todo aquello que uno no es en la vida. Entonces es muy fácil entrar y salir porque bueno, son composiciones, son personajes que si bien te permiten jugar, hacer todo aquello que no sos, por otro lado también es un juego, entonces podés entrar y salir con facilidad. Qué bárbaro, porque uno como espectador disfruta mucho cuando en el escenario el actor desaparece y lo único que queda es el personaje, ¿no? A tal punto de cobrar una identidad real para uno como espectador, ¿no? Sí. De creer que ese Basilio es ahí, ¿no? Y no ver al actor que está haciendo de... Lo que pasa es que también nosotros como actores estamos atravesados por un mundo emocional propio, digamos, ¿no? Durante todo el proceso de la Madonita yo tuve una experiencia personal muy dura con una persona que yo quería muchísimo y que se enfermó y, digamos, tuvo todo un proceso, digamos, que terminó en su muerte. Y yo no podía aislarme de esa situación, o sea, cuando hay textos o momentos de la obra que inconsciente o conscientemente me llevaban a esas imágenes y lo interesante del teatro es poder capitalizarlas, poder transformarlas en arte y también es una forma de catarsis y de poder sacar aquellas cosas que están y que duelen, claro. Y que se pueden transformar en eso que ve el espectador. Sí, inclusive hasta en lo físico, ¿no? Porque el ejemplo más claro de la obra es la Madonita, la que hace Natalia, que hay mucha gente que cuando ella sale la miran para ver si realmente tiene ese defecto físico que muestra el personaje, ¿no? Por eso te digo que uno ya no ve
cuando el actor es bueno, cuando es su entrega total arriba del escenario, uno deja de ver al hombre que está actuando o a la mujer que está actuando y empieza a ver al personaje como una cosa real. Tal cual. ¿No? Por eso después cuando lo ves al actor, a la actriz fuera del escenario, decís, mira, no tenía ese defecto físico, o no habla así como... o habla, porque ya me ha pasado a mí, digamos, de verla a Natalia en otros espectáculos. Claro, habla. Y habla, ¿viste? O sea, sí, eso me impresionó. Yo lo que no quiero dejar de nombrar es a Vani Caballito, que es nuestra asistente. Digamos, nuestro grupo es de 5 personas, que somos los 3 que estamos sobre el escenario. Bueno, Fito Pérez, Natalia Pascale, quien les habla, la directora, que es Malena Miramontes Boim, y bueno, Vani Caballito, que es nuestra asistente, bueno, que es la que nos sostiene en todo sentido, digamos, ¿no? Entonces, realmente es un equipo muy amoroso. No hemos tenido en estos 3 años y pico que estamos trabajando conflictos ni problemas, digamos que es muy habitual cuando uno trabaja en grupo. No quiero decir que todo sea rosas, porque hay momentos que por ahí puede haber algunas cuestiones, pero en general es un placer no solo llevar un texto de Mauricio Cartum, no solo trabajar en Ítaca, sino además tener estos compañeros de ruta. Qué lindo, qué lindo. ¿Hasta cuándo tienen pensado estar en escena? Todo lo que el público nos permita, porque como decías, el espectador es fundamental, ¿no? en este juego. Así que en principio vamos a estar marzo y abril, 2 domingos, como decías vos también, 19:30, pero nuestra intención es poder llevar la Madonita todo lo que podamos. Bien, Darío, te quiero agradecer muchísimo por vos. tu presencia, agradecerte por tanto teatro, a vos y a todo el equipo de La Madonita. Bueno. Y recomendarle a la gente que los vea los domingos a las 19:30 horas. Esto es en el Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027, ahí a unos metros de Medrano. Ahí tal cual. Bueno, Pablo, la verdad te agradezco, me sentí muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias, cariño, a todo el equipo, y me despido hasta la próxima semana. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes en nuestro habitual horario de las 14 horas. Los invito a quedarse acá en nuestra casa, www.radiohermes.com, con nuestra programación habitual. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Colores Primarios, un espacio creado para estimular tus sentidos e iluminar tu espíritu con color y sonido.